Acerca de Roederer, capítulo 1. Vi a Gustavo Roederer por primera vez en el bar del Club Olimpo, donde se reunían a la noche los ajedrecistas de Puente Viejo. El lugar era lo bastante dudoso como para que mi madre protestara en voz baja cada vez que iba allí, pero no lo suficiente como para que mi padre se decidiera a prohibírmelo. Las mesas de ajedrez estaban en el fondo, eran apenas 5 o 6, con el cuadriculado tallado en la madera. En el resto del salón se jugaba al 7 y medio o a la generala en rondas apretadas y tensas, desde donde llegaba, más amenazante a medida que avanzaba la noche, la seca detonación de los cubiletes y las voces que se alzaban para pedir ginebra. Bienvenido, Guillermo Martínez, ¿cómo estás? ¿Bien? Gracias, Héctor, ¿cómo estás? En el año 92, una novela rompió todo, éramos muy jóvenes, acerca de Roederer. Empezó el boca a boca de ahí un gran novelista nuevo. Hoy, 30 años después, se reedita. ¿Qué diferencias ves entre ese contexto en el que salió la novela y este? ¿Por qué sigue funcionando acerca de Roederer? En realidad, ya cuando apareció a principios del año 93, era una novela un poco rara para lo que estaban escribiendo los escritores de mi generación. Era una novela que remitía un poco a quizá las novelas más bien del siglo XIX, una novela de ideas que discutía el pacto fáustico, si bien situada en nuestra época, tenía cierta intención de atemporalidad. Y entonces creo que en ese momento pudo haber llamado la atención por esa discrepancia generacional. Malvinas quizá. también estaba más cerca. Malvinas estaba mucho más cerca, sin duda, y es un poco el dilema del narrador, sí. Porque cuando termina de estudiar, una de las posibilidades que tiene para hacer estudio de posgrado es justamente ir a Inglaterra, con los recuerdos de Malvinas muy recientes en su misma historia. Sí. Y yo creo que después permaneció en el tiempo, posiblemente, esto lo digo por comentarios que fui recibiendo de lecturas a lo largo de los años, porque me parece que impacta en dos edades, ¿no? Por un lado en la adolescencia, es decir, en la edad de... Porque es una novela de formación. Es una novela de iniciación, pero que retrata a una clase de personaje que aparece en la adolescencia, que es el adolescente sabio, el adolescente ensimismado, el que se hunde en lecturas, el que se aparta del mundo, el que intenta búsquedas existenciales. Me parece que uno de los movimientos posibles de la adolescencia es encerrarse en uno mismo, ¿no? A veces son los adolescentes que visitan cementerios, como podría ser el caso de Mariano Enríquez, ¿no? Los emos, Cada generación tiene una clase de adolescente. Hay cierta oscuridad en la adolescencia. Y, digamos, el movimiento casi opuesto es la manada, ¿no? El adolescente que se funde con sus pares y que, digamos... Para no distinguirse. Exactamente. Entonces, me parece que la novela puede ser, creo que haya sido tomada de algún modo por los jóvenes en esa edad. Pero luego también hay otra lectura que... me llegó a través del tiempo, que son las personas ya maduras, después de los 40 años quizás, que miran hacia atrás su juventud y ven con cierta nostalgia esa clase de búsquedas que parecían tener todo el sentido, que parecían pensar por primera vez sobre la vida, los primeros pensamientos filosóficos, ¿no? O sea, cuando los chicos por primera vez se dan cuenta de que van a participar de algún modo en el teatro del mundo, ¿no? Y eso se da a veces a través de la política, a veces a través de la filosofía, por supuesto a través del amor. Se editó en el 92, pero vos lo escribiste cerca del 92 o lo habías escrito varios... pregunto si eras adolescente cuando lo escribiste. No, para nada. Yo lo escribí a los 28 años. Yo había terminado un primer libro de cuentos que se publicó en el 89 y yo acerca de Roederer lo escribí entre el 90 y el 92. La mujer del maestro. Bueno, bastante después vino La mujer del maestro. Acerca de Roederer era un cuento inicialmente, lo había pensado como un cuento,
que iba a formar parte de un libro de 3 relatos largos, pero realmente se me fue expandiendo en cuanto a temas y apareció la cuestión del pacto fáustico. Y a mí me parecía tener una idea original sobre esto, que era la prolongación filosófica de los teoremas de Gödel que yo estaba estudiando en la universidad, y que aparecen en la novela como el teorema de Seldon. Entonces eso me parecía que me daba la posibilidad de traer alguna clase de innovación al tema fáustico. ¿La verdad solo se encuentra en el conocimiento? No, no. Yo creo que en cada dominio hay una noción de verdad, pero esa noción de verdad no es la misma. No hay una única forma en que se manifiesta la verdad. Por ejemplo, la verdad histórica no es lo mismo que la verdad de la arqueología. ¿No es cierto? La verdad histórica siempre está sujeta a discursos contradictorios. La verdad de la arqueología tiene algo de límite, porque tiene algo de provisorio. Quizás se desentierre algún otro resto que nos cambie la idea sobre cierta civilización. No es lo mismo que la verdad de la física, que también es una especie de superposición y refinamiento de teorías que tratan de acercarse a algo, pero saben siempre que están con una verdad provisoria. Y no es lo mismo que la verdad de la matemática, que sí tiene algo de definitivo, porque de algún modo es una verdad que se construye a sí misma a partir de axiomas y de proposiciones que se asumen como ciertas, ¿no? Entonces, a partir de allí hay maneras de definir incluso la verdad, ¿no? Vos sos matemático. Digo, ese universo de los números, ese lenguaje de los números, ¿lo pudiste trasladar al lenguaje literario? ¿Crees que te ayudó ser matemático para ser escritor? No, no, incluso siempre digo esto, ¿no? Si yo quitara de la solapa la información biográfica de que soy matemático, sería tan evidente de aquello que escribo que me parece que en algunos libros sí, en otros no, claro. Por ahí el policial tiene que ser matemático. Pero lo que pasa es que el relato policial tiene en sí una estructura lógica. O sea, Agatha Christie es absolutamente también minuciosa y con sus mecanismos de relojería, creo etcétera. Que comparte con la matemática la revelación de un enigma. Exactamente. Un crimen policial es como una ecuación para resolver. Para mí estos 3 campos están muy cercanos. La estructura del relato policial, el acto de ilusionismo, ¿no es cierto? El ajedrez y los teoremas en la matemática. Son estructuras que no son en sí matemáticas, pero que en donde hay algo así como un segundo reordenamiento de los mismos elementos. Por mi parte, como estaba convencido de que los grandes ajedrecistas debían mantenerse orgullosamente apartados de todo lo terreno, miraba en aquel mundo ruidoso con un tranquilo disgusto, aunque no dejaba de molestarme y de arruinar mi satisfecha superioridad moral que este rechazo mío coincidiera con los argumentos virtuosos de mi madre. Más perturbador me resultaba descubrir que los 2 mundos no estaban del todo separados. Me habían señalado entre esas mesas de juego a muchos de los que habían sido alguna vez los ajedrecistas más notables del pueblo, como si una fascinación irresistible, una oscura inversión de la inteligencia arrastrara hacia allí tarde o temprano a los mejores. Yo había visto luego a Salinas, que era a los 17 años el primer tablero de la provincia, quedarse poco a poco del otro lado, y me juré entonces que a mí no me ocurriría lo mismo. Escuché hablar de la originalidad, que vos apreciás mucho la originalidad en un escritor. Digo, ¿se puede ser original en la literatura? Mirá, estoy escribiendo un libro de lecciones sobre escritura de ficción, en el fondo. Es un libro que va a salir, espero, este año. Y esa es una de las primeras cuestiones que discuto. O sea, es algo que tiene, por supuesto, opiniones de un lado y del otro. Me acuerdo que en un congreso de escritores, un escritor en aquel entonces joven me dijo: cada vez que escucho la palabra originalidad, quiero sacar el revólver, ¿no? Entonces, yo creo que es una reescritura continua, que seguimos escribiendo la idea de la Odisea. Claro, doy ese ejemplo, según Piglia, ¿no? El viaje, seguimos la idea, el viaje, la novela, y todos escribimos lo mismo. Pero una cosa, lo que yo trato de explicar
en el principio del libro, que una cuestión son los temas pensados como grandes cajas, como en etiquetas, y otra cosa es pensar en la literatura en donde no son exactamente temas, sino motivos, es decir, embriones de argumentos en el fondo, ¿no? O sea, la manera en que lo pensaron los formalistas rusos. Entonces, si uno piensa de esa manera, cómo se vinculan entre sí los temas, ya la combinatoria es muy diferente. Y entonces eso permite la posibilidad de pensar no solamente en estructuras narrativas diferentes, sino también que hay un tema de épocas, las sensibilidades cambian. O sea, hablemos, por ejemplo, me acuerdo que Alicia Steinberg me dijo una vez, finalmente los temas son 4, sí, ¿no? Amor, muerte, homosexualidad y locura. Sí. Yo digo, Prop, el formalista ruso, no había hecho... Bueno, había hecho una clasificación, de 32 en temas, motivo, bueno. Sí. Pero imagínate, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. O sea, es lo mismo la homosexualidad en la Inglaterra fóbica de Oscar Wilde, que le costaba la vida, la cárcel, que la homosexualidad de San Francisco contemporáneo. Son sensibilidades totalmente diferentes. Es lo mismo la locura antes de Foucault que después de Foucault. Claro. Es decir, la forma de mirar la locura, la forma de concebirla, de pensarla. No, o sea, la etiqueta es la misma. Pero al cambiar la sensibilidad también cambian todas las posibilidades narrativas que se ponen en juego. Es lo mismo el amor cortés claro. De las novelas de caballería que el amor, digamos, en las novelas sí, de Henry Miller, Amor y Sexo, o después de Psicoanálisis. Entonces, me parece que la rueda del tiempo hace que también uno pueda volver a lo que parecen los mismos temas, pero es una ilusión. Que no hablamos de esos temas, porque que ese tema, el tema del amor cortés, por decir un ejemplo, es el tema de la anécdota y en realidad estamos hablando de otra cosa y por eso funciona en todas las épocas. Bueno, eso es un poco lo que intento decir, que hay una etiqueta muy general claro. que no termina de decir nada en el fondo, desde el punto de vista narrativo. Cuando vos te pones a narrar, lo que haces es poner en movimiento y en fricción unos temas con otros y entreverados en lo que son las distintas tramas. Entonces, lo que parece que son intercambios de los mismos elementos en unas permutaciones, digamos, en donde todo queda igual, en realidad yo creo que siempre se puede encontrar variantes originales. Pero para eso, también lo digo en el libro, la originalidad se entrena en las lecturas. Vos tenés que saber cómo se ha hecho eso. Doy un ejemplo, digamos, un viaje, un chico muy joven que hace su primer viaje en tren. Se pasa de estación y cuando el tren finalmente se detiene, se da cuenta de que baja convertido en un viejo. Es decir, que le pasó la vida en el viaje en tren. Bueno, hay un cuento de Samantha Schweblin, que es una calecita en la que pasa lo mismo con una nena, que cuando se detiene la calecita ya es la abuela que lleva a sus nietos. Hay un cuento de Armonía Somers, que es una mujer que se sube a un tren, conoce al esposo y cuando en un recodo del camino el tren al dar la vuelta la expulsa del tren y está en un lugar de gente abandonada. En fin, y todo corresponde... El tiempo es un gran misterio para la literatura. Pero lo que te quiero decir es que la misma idea se puede encarnar de maneras muy diferentes. Pero para eso uno tiene que leer y encontrar esas formas. Por eso yo siempre le digo, la originalidad es algo que uno empieza a reconocer con las lecturas. Claro. Porque entonces ves hasta qué punto es parecido y hasta qué punto logró encontrar una manera diferente. Claro, yo me acuerdo que daba el ejemplo de Matrix, de que uno ve a través de la Matrix, que por ahí es la idea de Descartes, de que un genio maligno se te para en el hombro y que te hace ver lo que en realidad no existe. Digo, eso estaba en los racionalistas del siglo XVII. Hay un cuento de Elvio Gandolfo se llama El terrón disolvente, el cuento, y que es Matrix. Sí. O sea, es un amigo genial que invita a otro a un pueblo en Venado Tuerto y cuando su amigo llega le da un terrón y le muestra que cuando el terrón se le disuelve aparece el mundo tal como es. Y el mundo tal como es horroroso. Claro. Y bueno, pero es la misma idea. Es la misma idea. Ese es un genio maligno que nos hace ver. Y Gandolfo lo escribió hace
30 años Claro, el cuento. claro. Guillermo, vos fuiste muy adaptado al cine. ¿Cómo sentís ese traspaso de la narrativa al guión cinematográfico? No sé si vos trabajaste en tus guiones o... Trabajé un poco en El Hijo, en la adaptación de mi novela Una madre protectora. Se llamó claro, El Hijo, sí, la sí. dirigió también Sebastián Schindler con Joaquín Furriel, Martina Guzmán, está en Netflix. Sí. Bueno, siempre el traspaso tiene algo de amputación. Sí. Por ejemplo, casi todas mis novelas están escritas en primera persona desde el punto de vista de un testigo, que no necesariamente es el protagonista lo que ocurre. Y para el cine es muy difícil plantearlo de esa forma. El cine no sigue en general el punto de vista de un personaje, sino que el cine tiene algo de narrador omnisciente. Bueno, acá está la cámara, esto es lo que se ve. Entonces ya siempre en todas las adaptaciones estuvo ese primer problema. Cómo hacer para contarlo tal como ocurren los hechos, sino cómo son mirados los hechos desde una perspectiva. Bueno, sí, me hace acordar a Don Segundo Sombra. y eso que a es mí ya... el arriero que mira a Don Segundo Claro, Sombra. pero a mí me quita una dimensión, que es la dimensión del análisis que hace el testigo. O sea, el testigo funciona también como un zoom, que puede acercarse, detenerse, percibir un detalle, analizar la situación hasta cierto punto. O sea, todas esas operaciones de la narrativa en el cine ya dejan de estar. Entonces, siento siempre que quedan un poco desguarnecidas las películas. Que tomaron una idea. Pero, toman una parte y también hay muchas amputaciones que tienen que ver con la extensión. O sea, por eso me gusta más la idea de adaptar novelas, porque se adaptan a un cuentos. Entonces, todo tiene que estar y además necesitan expandir. En cambio, si adaptan una novela un poco más larga, por los tiempos de filmación, siempre tienen que amputar. Guillermo, vos sos protagonista de los últimos 30 años, han pasado de este libro y estuviste siempre vigente. ¿Qué sentís que fue pasando en la literatura de los últimos 30 años, la literatura argentina? Bueno, yo creo que hubo algunos movimientos fácilmente reconocibles. Hubo una época donde hubo cierto auge de la novela de la dictadura, diría, con todo lo que esto supone, ¿no? De personajes, formas de mirarlo, sí, que fue desde necesaria niños. en ese contexto. Claro. Yo escribí un cuento que se llama Infierno Grande, que poco después que llegara la democracia, digamos, ¿no? Y creo que fue uno de los primeros cuentos referidos a esta temática, pero ya en ese entonces yo tenía sobre todo temor de escribir dentro de lo que había sido la tradición testimonial política de los años 70, quería hacer algo diferente. Bueno, yo creo que en todas las novelas que aparecieron sobre la dictadura, que fue toda una época, vi algunas cosas interesantes, pero en algún punto era como un tema casi como al alcance de todo el mundo. Claro. Se convirtió como una especie de crédito. Bueno, uno de estos temas que tienen simpatía inmediata, claro. Una especie de beneplácito, de lectura inmediata. Entonces esto no me convencía del todo como búsqueda. Después vino el auge de las editoriales independientes y ahí apareció una cantidad de nueva literatura con mucha influencia de una literatura a lo César Aira, diría, que eso se ve también en certámenes literarios, etc., ¿no? Creo que César Aira, sobre todo en escritores jóvenes, tuvo una profunda influencia en cantidad de forma de escribir. Y ahora viene una tercera ola que tiene que ver con el feminismo, el auge de las escritoras, la revisión de la maternidad, cantidad de libros que tienen que ver con bueno, el lado oscuro o el lado B de la maternidad, las nuevas identidades sexuales. Esta aparición de editoriales independientes, ¿te parece bueno que todo el mundo publique? Porque la cantidad de escritores, ahora estuve en la Feria del Libro, nombres que nunca vi, todos publicamos, yo también publiqué. Digo, no sé si está tan bueno que todo el mundo publique. Yo creo que está bien que hay un problema que tiene que ver con
las formas de leer lo escrito, ¿no? Lo que sería la review, ¿no? O sea, la manera de poder comentar sobre lo escrito, que eso es quizá lo que no dejamos de tener de algún modo. Antes había un sistema que tenía muchísimos problemas y fallas y arbitrariedades, pero que tenía que ver con ciertas discusiones que se instalaban a la salida de un libro, ¿no? A través de diarios, suplementos culturales. Pero por supuesto que era un juego muy restringido también. Ahora es un juego, te diría, casi de nichos, ¿no? O sea, y cada uno tiene su lugar bajo el sol y sus amigos y sus... ¿Está bueno ser escritor? ¿Está bien mirado el hecho de ser escritor? Sí, todo muy el mundo, bien mirado. Sí, muy por prestigioso. Supuesto, Bueno, el otro día escuché un editor que dijo, todos quieren ser escritores, pero nadie quiere escribir. Nadie quiere sentarse un año a escribir una novela. Digo, por ahí pasa por eso, porque está muy bien visto ser escritor. No, yo creo que... digamos, a mí me gusta la idea de que la Feria del Libro se llene de gente, me gusta la idea de que las librerías se llenen de libros, que todos los que van a talleres y han trabajado duramente en sus textos puedan publicar. Me gusta esa idea de que existan los libros. Y me parece que lo que está ocurriendo quizá es esto de que falta la instancia de sentarnos a conversar sobre los libros. No hay instancias muy claras. Antes estaba el cine club, entonces vos ibas al cine club y después conversabas sobre la película. Cine debate. Algo pasaba. Entonces da la sensación ahora de que, bueno, se publica un libro y mañana otro. Claro, y tanta la inmediatez que no terminaste de leer una novedad que ya apareció otra. ¿Viste? Y además eso genera también un segundo efecto que es tremendo, que ya después tampoco podés hablar de un libro que salió el año pasado, pero vos leíste este año, ¿no es cierto? Es decir, tenés sí o sí que estar con la corriente para poder tener intercambiar algo sobre un libro. Cuando está bueno hablar de los clásicos escritos hace 200 años. Entonces me parece que digamos que la gran horizontalidad de Internet impide que se destaquen del todo algunos libros que seguramente serán mejores que otros. O sea, yo creo en las jerarquías de la escritura, no creo que sea todo lo mismo. Claro. Pero es difícil encontrar de qué manera dar esa discusión, ¿no? Esa discusión antes se daba, mal que bien, se daba desde los suplementos culturales, que no es lo mismo que la instancia académica, que siempre va totalmente atrasada, con una cantidad de problemas que arrastran carromatos de marcos teóricos y autores que han convertido en el canon, entonces no los pueden estar cambiando tan rápidamente y se enseñan de profesores a alumnos. O sea, toda la estructura académica tiene un funcionamiento inercial que es incompatible con la salida de novedades. Pero antes había, de algún modo, una idea de que alguien reparaba en lo que escribías a través de los suplementos culturales. Ahora eso se perdió. Guillermo, para ir terminando, ¿tu presente cómo te encuentras escribiendo? Sí, tengo una novela pensada a futuro, va a ser otra vez una especie de policial filosófico, digamos. Tiene que ver con Descartes, al que mencionaste, con el libre albedrío, con la idea del libre albedrío. Y tiene que ver con esta novela que mencioné, Cosmos, de Gombrowicz, que es una novela para mí fundamental. Y estoy ahora terminando un libro que se llama 11 tesis y antítesis sobre la escritura de ficción, que es una charla que yo di en el marco de Filba y que estoy convirtiendo en un libro donde discuto todas estas cuestiones, ¿no? Todos los aspectos principales de la escritura de ficción, en base a 11 afirmaciones, pero también, ya que no hay discusión, discuto con mí mismo. Yo mismo me opongo a otras posibilidades. A mis ideas. Claro, exactamente. Mientras tanto, seguimos leyendo acerca de Roder. Gracias, muchas gracias. Muchísimas gracias por haber venido, Guillermo. Seguimos, el Quijote no se manta.